Ahí vamos a empezar. Ahí debería estarse grabando. El mayor impacto en salud de la mujer es planificación familiar, y la planificación familiar principalmente disminuyó el número de hijos por mujer, disminuyó las complicaciones del embarazo, pero también disminuyó la mortalidad de la mujer. Y cuando la mujer empezó a sobrevivir a la maternidad, y ustedes vieron la reducción significativa de la mortalidad materna, nosotros empezamos a encontrarnos con más mujeres que estaban sobreviviendo. Y esas sobrevivientes empezaron a tener enfermedades crónicas no transmisibles, donde las enfermedades del sistema circulatorio eran las más importantes, pero también empezaron a tener, y esto es muy importante, que ustedes cuando se enfrentan a una mujer, perfectamente el primer dato que tienen en la ficha clínica es su edad. Y lo que yo les he puesto acá es las causas de muerte por cada grupo de edad. Y ustedes se van a fijar que los cánceres han ido aumentando su frecuencia en la medida que avanza la edad de la mujer. Y dentro de los cánceres, y esto es lo que me interesa, el cáncer de mama ya desde el año 2009 empezó a superar a todos los otros cánceres de la mujer. De hecho, el de vesícula biliar, que era muy importante, empezó a ver reducida su tasa. Esto está animado, por eso no lo veían. Antiguamente estaba la tabla que tenemos acá y este es el de las mujeres, los ginecológicos. La mama que va en alza, el cuello del útero que va en leve disminución, el ovario que se mantiene más bien estancado, pero fíjense, el de mama es 7 veces, para que se lleven alguna idea, entre 7 a 8 veces más que el de ovario. El de cuello del útero es 5 veces más que el de ovario. 4 a 5 veces. Y el de endometrio, que es el más infrecuente, es el 7 veces menos que el que tiene el de mama. Por lo tanto, pregunta de prueba, ¿cuáles son los cánceres de la mujer más común? Ordénelos y usted lo va a ordenar. Entonces, mama, cuello del útero, ovario, cuerpo del útero. Y cuando dice cuerpo del útero se refiere a endometrio. Y dentro de eso, la tasa de mortalidad de cáncer de mama aumenta directamente con la edad, pegando un salto de mortalidad tremendo cuando nos vamos desde los 80 o más años. Por lo tanto, tener un cáncer de mama es muy infrecuente que una mujer joven muera por cáncer de mama, 5,5 por 100.000, pero ya no es tan infrecuente que una mujer de 80 años muera por cáncer de mama. ¿Cuál es el impacto epidemiológico del cáncer de mama? Tiene una incidencia de 36% en la vida de la mujer. Eso quiere decir que una de cada 3 mujeres va a tener cáncer de mama en su vida y tiene una mortalidad de 13%. Eso quiere decir que una de cada 10 mujeres en su vida va a morir por cáncer de mama, aproximadamente. Es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 40 años y menores de 50, y es la primera causa de muerte oncológica en la mujer, superando desde el año 2010 a la vesícula. ¿Cuál es la segunda importancia? Que cuando tú detectas un cáncer de mama etapa 0, la sobrevida es del 98% a 5 años. Pero cuando lo detectas en etapa 4, la sobrevida es apenas de un 33%. Por lo tanto, va quedando claro que mientras más temprana es la etapa en que lo diagnostiques, mejor es la sobrevida. ¿Y cuál es la gracia del cáncer de mama? Que tiene una herramienta de prevención secundaria. No tenemos herramienta de prevención primaria, tenemos una de prevención secundaria, o sea, diagnóstico precoz. ¿Y cuál es esa herramienta? La mamografía. ¿Y qué nos aporta? Disminución de la mortalidad en un 25%, o sea, una de cada 4 mujeres que mueren por cáncer de mama al año se habría salvado con un screening mamográfico. ¿Qué significa screening mamográfico? Significa aplicar mamografía convencional a todas las mujeres mayores de 50 años. ¿Existe screening en Chile? No, no hay screening mamográfico en Chile. En Chile lo que dice la ley, y ahí tienen el Estado, ¿no es cierto?, de nuevo maltratando a las mujeres, dice una mamografía al año, no dice eso, dice una mamografía desde los 50 años, una sola vez. Normalmente a la población le sugeriríamos hacer un screening, y esto lo vamos a ver con más detalle en la clase de la doctora Acuña, desde los 40 años, pero poblacionalmente muchos países han decidido hacerlo desde los 50 años, cada 1 a 2 años.
¿Y hasta cuándo? Hasta los 70 o 80 años. Esto se asocia al examen clínico mamario, pero el examen clínico mamario no sirve para reducir la mortalidad. Y hay grupos de alto riesgo que van a necesitar hacerse el examen mucho más jóvenes, como los 25 años. ¿Y quién sería ese grupo? Quienes tienen la mutación del breast cancer 1 y 2, que son dos genes altamente asociados al cáncer de mama y de ovario. Y la mamografía, se las vamos a pasar a mostrar. Estas son distintas imágenes y ven arriba un título que se llama BIRATS. BIRATS es una clasificación que está presente acá, que es una forma de ordenar los informes de mamografía para poder analizar sus resultados. Acuérdense, no estamos haciendo una clase de cáncer de mama ahora, sino que solamente les estoy mostrando cómo hay una herramienta de prevención secundaria, que es la mamografía, que puede ser normal, como la que está en esta foto, puede ser normal con hallazgos benignos, como este fibroadenoma calcificado, como esta arteria calcificada, como este quiste calcificado o como este nódulo benigno, o puede tener hallazgos presuntamente benignos como este quiste, o ya puede tener hallazgos sospechosos, como tenemos en esta mamografía las microcalcificaciones que están presentes. O podemos tener un nódulo espiculado, como este y este de acá, que son nódulos altamente sospechosos de cáncer. ¿Qué significa altamente sospechoso? Fíjense acá, valor predictivo positivo 95%. Eso quiere decir que cuando tenemos una mamografía BIRAT5, 9 de cada 10 pacientes que la tengan van a tener cáncer. Por lo tanto, el cáncer de mama es el primero en provocar muerte por causa oncológica en Chile. Tiene una herramienta de prevención secundaria, por lo tanto no podemos prevenir que ocurra el cáncer, pero sí podemos detectarlo precozmente. Y es una causa de muerte aproximadamente de una mujer cada 6 horas en Chile, siendo un 25% de esas muertes podrían reducirse si hiciéramos un programa de mamografía de screening a la población general de las mujeres, a todas, desde los 50 años en adelante. Doctor, ¿Sí? disculpe, hay un compañero en la sala de espera, por si puede, por favor, dejar entrar. Perfecto. Vamos a ir. Gracias. Doctor, y otra cosa, queda solamente 1 minuto 50. Sí, estoy viendo ahora, estoy haciendo un clic ahí, a ver si puedo prolongarlo. Usted es BASIC, actualice, reuniones, a ver si... No, parece que aquí vamos a ir todo al lado del billete. Ya. Se va a cortar entonces, muchachos, y vamos a conectarnos de nuevo. ¿Les parece? Ya, Okay. yo te envío el link. Pero uno se puede conectar al mismo link y funciona. ¿Funciona? Perfecto. Sí. Ya, vamos a ir entonces. Vaya, qué raro, porque acá decía menos de 1 minuto. Veamos si... El primer link era para reuniones recurrentes. Sí, pero es que ese es el que no funcionó. Ah. O sea, el segundo. Bien. Ok. Entonces, les estaba contando que el cáncer de mama, y quiero que esto quede absolutamente grabado, es el cáncer más importante en términos de prevalencia y de mortalidad en la mujer. Afecta a una mujer joven, productiva, líder habitualmente de familia. Entre los 40 y los 60 años tenemos un grupo importante, pero lo que les quiero decir es que en la medida que pasan más años, la mujer va adquiriendo más riesgo de tener cáncer de mama, pero si nosotros hacemos un corte a los 40 años, a los 40 años pocas mujeres fallecen de enfermedad cardiovascular, pocas mujeres fallecen de infecciones respiratorias, pero las que se mueren entre los 40 y los 50 años, la mayoría de ellas lo hacen por cáncer de mama. Y el cáncer de mama
hoy en día, más allá de ciertas recomendaciones generales como suspender el hábito tabáquico, mantener un normopeso, una actividad física, no tenemos herramientas para decir haga tal cosa y con eso vamos a lograr reducir el riesgo de cáncer. No lo sabemos. No tenemos prevención primaria. Entonces nos enfocamos en prevención secundaria y es importante que sepan entonces que en Chile no hay screening de cáncer mamario. No hay una política de mamografía cada 1 año, cada 2 años, cada 3 años para todas las mujeres de la población, sino que hay una mamografía desde los 50 años una sola vez. Y eso no forma parte de una política de screening. A diferencia de lo que ocurre en mama, donde ustedes han visto una gráfica que les mostraba yo que iba en alza, la que está aquí, esta primera curva, en cuello del útero, ahí nos entró una música. Bien, a diferencia entonces de lo que decía en mama, el cuello del útero ha ido más bien con una tendencia a la baja, pero no ha bajado de forma significativa. Pero con el cáncer de cuello uterino tenemos algo bastante más atractivo, y es que el cáncer de cuello uterino sabemos muy bien quién lo provoca. Y hablemos un poco entonces del cáncer de cuello uterino, y hablemos de este examen que se está haciendo ahí con un espéculo, y que ahí se está viendo el cuello del útero, y acá tienen entonces una imagen real de cuello uterino, y podemos decir que el cáncer de cuello uterino era una enfermedad oncológica que en la actualidad es considerada una enfermedad infecciosa. Y es el virus del papiloma humano el que ha pasado a ser el protagonista de esta enfermedad. Y este virus es el que juega el rol necesario para que aparezca el cáncer de cuello. De hecho, se requiere que haya HPV para que aparezca el cáncer, pero no cualquier virus del papiloma humano, sino que los que se llaman de alto riesgo. Y esta gráfica me pareció muy interesante, porque si tú tienes, por ejemplo, HPV 18, hay estudios que demuestran hasta 500 veces más riesgo de desarrollar cáncer. Otros cánceres que son vinculados a situaciones infecciosas, el virus hepatitis B y el virus hepatitis C, pero ninguno con el riesgo que desarrolla el HPV. ¿Qué es el HPV entonces? Es un virus DNA de doble cadena de la familia Papoviridae, la misma que los herpes, es muy común y le encanta la piel y las mucosas. Y hay que decir entonces que hay más de 120 tipos y uno los divide por aquellos que son de la piel y aquellos que son de las mucosas. Mucosas aérea y digestiva y anogenitales. Dentro de los de la mucosa están los de bajo riesgo y están los de alto riesgo. ¿Bajo riesgo o alto riesgo de qué? De cáncer. Y los de bajo riesgo van a producir verrugas, papilomas, y los de alto riesgo principalmente displasia y cáncer. Veamos entonces algunas verrugas. Miren qué terrible. Este es el HPV. Pero este sería de bajo riesgo. Y miren esto en un pene, ¿no es cierto? Verrugas. También sería de bajo riesgo. Y esta sería una mujer con condilomas en la vulva. Entonces recordar, bajo riesgo, pero tenemos el grupo de alto riesgo. ¿Cómo se adquiere? Y acá es donde empieza a aparecer la prevención primaria del cáncer de cuello uterino. Dijimos que este virus es necesario para que aparezca el cáncer. Bueno, esto se adquiere a través de contacto sexual. Genital, genital manual, genital oral, oral genital. La infección por HPV es muy rara en mujeres vírgenes, pero podría ser producto de un contacto sexual sin penetración. El uso de preservativo reduce el riesgo, pero no protege por completo. Pero hay otras rutas que no son sexuales. La madre al recién nacido por transmisión vertical es rara. Fomites, el compartir ropa interior, guantes quirúrgicos, pinzas de biopsia, son hipotéticos, no están bien documentados. Más bien sirven como excusa más que una explicación fehaciente. Por el momento ustedes consideren que los mecanismos de transmisión son
principalmente por contacto directo con la mucosa que está contagiada. ¿Y cuáles son los riesgos que generan cáncer? Dijimos, el HPV es el protagonista, que se asocia a algunos factores menores que pueden llevarnos al cáncer de cuello uterino. ¿Por qué decimos esto? Porque les voy a mostrar una gráfica a continuación que para mí fue muy llamativa. La historia natural es que tú tengas una infección por HPV y en un año elimines ese virus. Pero hay un grupo de mujeres que el virus queda persistente y al cabo de 2 a 5 años se transforma en una neoplasia intraepitelial de bajo grado, que con el paso de 4 a 5 años puede pasar a una displasia de alto grado y entre 9 a 15 años transformarse en un cáncer invasor. Por eso entonces, hace un ratito, cuando hablábamos de la mujer que no ha tenido actividad sexual, bajo riesgo de poder tener una infección de HPV, resulta que no tiene mucha lógica que tú le hagas un papanicolado para buscar estas anomalías que van a aparecer años después de su actividad sexual. Esta pirámide a mí me encanta porque lo que nos dice es que por 1 millón de mujeres con HPV de alto riesgo, 1 millón, 100.000 van a tener un PAP alterado. De esas 100.000, 8.000 tendrán un NIE3 y 1.600 un cáncer invasor. ¿Qué quiere decir eso? 0,1% de las mujeres con HPV van a tener cáncer. Es el HPV el que nosotros debemos prevenir si queremos hacer prevención primaria de cáncer. Pero tenemos varias etapas, tal como lo muestra esto, donde todavía es prevención primaria. Podemos evitar la infección por HPV con una buena consejería sexual, tratando a las pacientes, como se está haciendo hoy en día, con vacunas para prevenir la infección por HPV de alto grado. Pero también podemos, con una prevención secundaria, detectar la displasia de bajo grado y tratarla y seguir a las pacientes de alto riesgo. Entonces, conceptos. El cáncer, 0,1% de todas las infecciones por HPV. Y el HPV, muy común. Este cáncer, cuando se diagnostica en su etapa invasora, fíjense, 100% curable, pudiendo preservar la función sexual, reproductiva y hormonal. Hombres y mujeres tienen esta infección. Se dice que el 50 al 80% de la población, pero la mayoría de las veces es transitoria y al cabo de un año desaparece. El PAP no se inventó para diagnosticar el HPV, sino que se inventó para diagnosticar los cambios celulares que ocurren producto del HPV. ¿Y cómo se hace? Ahí está George Papanicolaou, el que lo inventó, y ahí está cómo se toma. Y este es los criterios GES de cuándo es un caso sospechoso, qué es un PAP positivo y qué es una sospecha clínica. PAP positivo es un PAP que tiene algunos de estos elementos: células sugerentes de cáncer invasor, células de neoplasia intraepitelial de primer, segundo, tercer grado, un PAP atípico glandular o un PAP inespecífico. Y la sospecha clínica es cuando ves un cuello totalmente alterado. En la clase de cáncer vamos a ver eso. Por lo tanto, si queremos luchar contra el cáncer, la prevención secundaria consiste en diagnosticar precozmente las lesiones preinvasoras. Y eso tiene un nombre y apellido: Papanicolaou. Pero para que funcione el Papanicolaou como estrategia poblacional, nosotros necesitamos aplicárselo a la población. Y necesitamos más de un 65% de cobertura. Idealmente más de un 80% de cobertura. Y fíjense algunas estadísticas chilenas. 1 de cada 2 mujeres con cáncer de cérvix nunca tuvieron un PAP. O sea, esa mujer nunca accedió a las políticas de tamizaje. 15% de los cánceres tuvieron un PAP falso negativo. Y existen cánceres de cuello que tienen lo que se llama progresión acelerada. Pasa de aquí para acá, ya no en 15 años, sino que pasan entre 2 a 3 años. Pero la verdad es que la mayoría de las mujeres que conocemos con cáncer
de cervix, no se hicieron nunca un PAP. ¿Y cuál es la diferencia entre los países desarrollados que han vencido o que tienen muy baja tasa de muerte por cáncer de cuello y nosotros? Que ellos logran coberturas del 80%. ¿Cuál es la cobertura del programa de Papa Nicolau en Chile? Entre 60 a 65%. No hemos podido mejorar esa cifra. Y cuando vemos la mortalidad de cáncer por cuello uterino en Chile, van a ver que ha disminuido. Era terrible hace 20 años. Terrible que murieran, ¿no es cierto?, mujeres con cáncer de cuello uterino cuando sabemos que es un cáncer totalmente preventivo. Hemos bajado a la mitad la mortalidad. Eso es muy bueno. Ese es el impacto de un programa nacional de cáncer cervicuterino. Pero aún así, cuando volvemos a la gráfica con la que partimos, nos quedamos con un sinsabor. Y ese sinsabor es que esta disminución, que la vemos acá, de cuello del útero, como que se quedó estancada desde el año 2000 y no hemos logrado bajar de forma significativa. ¿Por qué? Porque no tenemos la cobertura del PAP. ¿Qué es lo que se espera con la vacuna? Que cuando esas mujeres alcancen la edad donde el cáncer de cuello uterino se empezaba a manifestar, idealmente tengan menos infecciones de bajo riesgo y a través de eso menos riesgo de cáncer. Mostrarles que el cáncer de ovario, que es muy bajo en comparación a los otros dos cánceres, también aumenta con la edad, y el cáncer de endometrio también aumenta con la edad. Por lo tanto, hoy día cuando hablamos de cánceres ginecológicos, estamos hablando principalmente, en orden de importancia, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Para cada uno de esos cánceres vamos a tener una clase en particular, que no va a entrar en la prueba del viernes. ¿Qué es lo que quiero que retengan de esta clase? Que después de la enfermedad cerebrocardiovascular, el cáncer es la segunda causa de muerte en la mujer chilena en total. Pero que entre los 40 y los 50 años, la primera causa de muerte en la mujer chilena es el cáncer de mama. Que el cáncer de cuello uterino ha bajado la mortalidad a la mitad desde los años 90, pero no ha podido bajar de los 10 por 100.000. Y eso sigue siendo alto cuando tiene otros países que tienen 4 por 100.000. ¿Y por qué esos países han logrado bajar todavía a la mitad de lo que tenemos nosotros, o menos que eso? Gracias a una cobertura del PAP que está sobre el 80%. ¿Y por qué han bajado el cáncer de mama esos países? Porque tienen cobertura de mamografía por lo menos sobre los 50 años, sobre el 80%. Si ustedes no tienen un programa de PAP que cubra la población general, vas a seguir teniendo 1 de cada 2 cánceres de cuello uterino que nunca se hicieron un PAP. No es que no se hayan hecho un PAP en 5 años, nunca se hicieron un PAP. Y eso, y me disculpen que puedan pensar que me estoy saliendo un poco del tema, es un complemento de la respuesta que ustedes nos daban con respecto a que es un marcador de inequidad y desigualdad de género. Nosotros discriminamos a la mujer negativamente cuando no hay un programa de Papa Nicolau y no hay un programa de fomento para que este programa se cumpla. Discriminamos negativamente a la mujer cuando no hay un screening de cáncer mamario con mamografía. Por lo tanto, tenemos áreas de mejora y tenemos la responsabilidad de mejorar en ese sentido. Preguntas, muchachos. Vicente tiene la mano levantada. Sí, tenía una duda porque recuerdo que hace un par de años en Metodología de la Investigación la doctora Eva dijo que, fue un comentario simplemente, pero dijo que la mamografía a nivel poblacional no era tan costo efectiva y que algunos países lo estaban poniendo como más en duda. Exacto. Lo que sucede es que países desarrollados que ya no tienen la mortalidad que tenemos nosotros por cáncer de mama ponen en duda la reducción del efecto de la mamografía. Pero eso es porque ellos, lejos de tener la mortalidad que tenemos nosotros, una mujer cada 6 horas, tienen mortalidades que van mucho más bajas. ¿Y por qué les pasa eso? Porque ya aplicaron políticas de screening. Voy a hacer otro contrapunto. Si nosotros estuviéramos hoy día haciendo un 90% de cobertura del PAP y la mortalidad por cáncer de cuello fuera 4 por 100.000, el seguir aumentando la cobertura del PAP no nos ayudaría a bajar la mortalidad. ¿Se entiende? Pero tú no estarías cuestionando el PAP,
sino que estarías cuestionando que para ese país, en ese momento, el PAP ya no es suficiente. Ya. Gracias. De nada. Muy buena pregunta, y puede que vaya por ahí en la parte del examen del viernes. Te fijas ahí como conceptualmente cuáles son los cánceres que más afectan la salud de la mujer en la actualidad y por qué, por ejemplo, hemos logrado disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino en los últimos 30 años, pero por qué no ha seguido bajando. Y ahí tienen dos respuestas. La primera, porque apareció un Plan Nacional de Cáncer y bajamos a la mitad, pero después no hemos podido mejorar. Muriel, tu pregunta. Sí, un poco relacionado con lo que decía el Vicente, como cuál es como que se habla de repente del exceso de mamografía como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer por la exposición a radiación. Como Eso, Muriel, es 100% falso. ¿Ok? La dosis ionizante de una mamografía está bajo los 0,2 rad y eso en ningún caso puede producir cáncer. Es muy importante que ustedes, como agentes promotores de salud, sepan desmitificar eso. Es falso. La mamografía no produce cáncer. Incluso si te hicieras una todos los años, desde los 40 años en adelante, desde los 30 años, no habría manera que produzca cáncer. ¿Ok? Gracias. De nada. Súper importante que ustedes manejen eso. Lo mismo. Fíjense que un problema con el Papa Nicolau es que no empieza la gente a hacérselo. Y tienes una mujer que se lo hace todos los años y tienes otra que no se lo hace nunca. Eso nos pasa en Chile. El problema no es tanto hacerlo cada uno, cada dos, cada tres, sino que las personas que se lo hacen cada uno, cada dos, cada tres son siempre las mismas. Y las que no se lo hacen, sistemáticamente no se lo hacen, hasta que de repente tienen un flujo de mal olor, tienen sangre en la actividad sexual y se les descubre un cáncer invasor. Si llegaste ahí, es el fracaso más absoluto de la medicina preventiva, porque lo que cuesta un PAP y lo que cuesta educar a la población es 100 veces menor de lo que te va a costar el tratamiento de un cáncer invasor. Y en términos de salud de esa mujer, un PAP alterado se trata y se mejora a la paciente. Un cáncer cervicuterino tratas a la paciente para que sea sobreviviente del cáncer, pero no se va a mejorar el cáncer invasor. Bien. Disculpen que me apasione de repente, pero estos son temas que a mí me gustan mucho porque mezclan la salud pública, la epidemiología, la virología en el caso del HPV, pero también con lo que podríamos llamar equidad y justicia social. ¿Alguien por ahí? Andrés, dispare. Sí, respecto al HPV, ¿cómo es como el ciclo para que se transmita? La mayoría de los casos es asintomático, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de que haya o no una lesión, en este caso una verruga, tendría la posibilidad de transmitir de todas maneras con o sin condón, ¿cierto? Sí. Sí, Andrés, pero muy importante decir que cuando tú tienes una verruga, nos está manifestando que ese es un papiloma de bajo grado de cáncer. El que produce la verruga no es el que produce el cáncer de cervix. El problema es que estos andan en patota, son como una pandilla. Y lo habitual es que una paciente que se contagia un tipo de HPV suele andar otros tipos de HPV cerca. Entonces, tú, cuando tienes una verruga, es un indicador de riesgo. Si la paciente se contagió justo el HPV que producía verruga, tú le haces el PAP, le sale normal, la controlas y la vas a educar para que ella no deje de hacerse el PAP. Y la verruga en ese sentido nos sirvió porque se asustan mucho las pacientes y se vuelven más responsables con su autocuidado. Pero una verruga en el pene, te colocas un preservativo y reduce el riesgo de contagio, pero no lo lleva a cero. Lamentablemente no se lleva a cero. Y por supuesto que sin entrar en grandes detalles, ustedes comprenderán lo que les voy a explicar. Esa imagen que muestra un pene con unas verrugas, si ustedes están teniendo actividad sexual en la noche, puede que ni siquiera se den cuenta. Y por lo tanto, a mí me sucede como motivo de consulta que muchas pacientes llegan y me comentan que le ha aparecido una verruga, vienen a consultar y cuando le pedimos que examinen a su pareja,
se llevan la sorpresa de que la pareja tenía este tipo de verrugas. ¿Ok? Marisol tenía una pregunta, parece. En verdad es algo respecto al PAP. Ok. Quería preguntar, ya, lo que pasa es que hace un tiempo yo hice los trámites para cambiarme de ISAPRE, Ok. y yo tengo 22 años, y como uno de los requisitos para realizar el cambio, Que tuvieras un me PAP pidieron normal. claro, además de pedirme exámenes de sangre, y me pareció extraño, y de hecho me comentaron otras personas que eso en realidad no debería ser así, pero tengo mis dudas. Sucede que muchos seguros de vida, muchos trabajos, tienen la costumbre de pedir algunos exámenes para descartar ciertas patologías. Entonces te piden el PAP que esté al día como una forma de descartar que tengas una patología que sería una morbilidad. En realidad, si tú apelas a la Superintendencia de Salud, lo más probable es que sancionen al ISAPRE que quiso hacer eso, porque en el fondo no estás dentro de los criterios que debieran hacerse. Pero la ISAPRE en muchos aspectos incluyen algunas de estas recomendaciones de la misma manera que te preguntan el peso y la talla, de la misma manera que un seguro de vida te toma la presión. Hay que tratar de desmitificar el PAP como algo tan oculto, tan privado, porque en realidad, Papa Nicolau, tenemos que bajarle el nivel, es un examen como quien se hace un electrocardiograma, como quien se hace una radiografía tórax, con la diferencia que si pillamos algo, es una infección de transmisión sexual. Entonces ya se acabó esta época donde a la mujer le echábamos la culpa del cáncer, y todo el mundo, también en una discriminación de género, nadie asumía la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que para que una mujer tenga cáncer de cuello uterino, alguien le tiene que haber contagiado el HPV. Alguna de sus parejas, la primera, la segunda, la tercera, y si tiene una pareja única, su pareja se la tiene que haber contagiado. ¿Y esa pareja de dónde lo obtuvo? Claramente no eran parejas únicas, sino no hay forma que llegue el virus del papiloma ahí. Entonces, este virus nos abre una necesidad de hablar de conocimientos de educación sexual. Y no son pocas las veces que yo tengo pacientes que les sale el PAP alterado y queda la embarrada en su casa. Porque son mujeres que han tenido una única pareja y que el marido, de alguna manera, llegó con este virus. Y ustedes comprenderán por la gráfica que les mostré que si la mujer aparece con una verruga hoy día y lleva 10 años con la misma pareja, no vamos a considerar que este hombre en los 9 años previos tenía esa verruga, tenía el HPV, y la mujer recién ahora lo obtuvo. Si sabemos que hay un año en la cual o el virus se queda persistente o desaparece. Entonces, si el varón no tenía nada y ahora le aparece una verruga, o la mujer estuvo con otro varón o con otra mujer, o el varón estuvo con otro varón o otra mujer. Pero esto es, como está ahí, contagio sexual. Entiendo, gracias. Ok. Bien, muchachos. No, ahí Juan Olivera con la última pregunta. Cuéntanos, Juan. Hola, tenía una duda respecto a la transmisión del VPH de alto riesgo. Si es de mucosa a mucosa, ¿puede darse, por ejemplo, oral-oral? Por supuesto. Y una de ¿Sí? las ubicaciones que es compleja son las cuerdas laríngeas y produce unos papilomas en la laringe que pueden afectar la voz y que son dificilísimos de tratar. Y está relacionado con el cáncer de boca, con el cáncer de laringe. Si buscas por ahí, te vas a encontrar con el cáncer de ano, en el caso principalmente de actividad entre varones de carácter homosexual, y también está relacionado con actividad digital. Por lo tanto, si hay dos mujeres, por ejemplo, que son pareja, también hay riesgo de transmisión. Y ahí ustedes, por eso les digo, este virus nos regala la oportunidad, primero, de prevenir un cáncer, pero en segundo lugar, de hablar de educación sexual, tema absolutamente tabú en Chile. Y nos permite y nos regala eso y nos da una información que nos permite decirle a dos mujeres que vienen a la consulta, bueno, si ustedes son pareja, tienen que hacerse el PAP. No, pero doctor, nosotros no tenemos pareja hombre, ¿no? Pero si el virus del papiloma no solo se transmite entre hombres. Y les cuento que la primera vez que me tocó diagnosticar a una pareja, que eran ambas mujeres, y una tenía un PAP alterado, la verdad es que me costó mucho explicárselos. Y a ellas les costaba mucho entenderlo, porque tenían asumido que solo podía pegarle un hombre. No es así, es actividad sexual. Y el principal reservorio de este virus es el ser humano. Dime, Juan. La otra duda que tengo es que
me acuerdo cuando pasé por ginecología en tercero, me mencionaron de que para el tratamiento de los condilomas o las verrugas, cuando se usaba láser, tenían que usar unas protecciones muy elaboradas, de hartos guantes y mascarillas, pero cuando pasé por dermato y trataban las verrugas también, o los condilomas, ocupaban el nitrógeno líquido como si nada, y no se protegía ni nada. Lo que ¿Qué pasa pasa es ahí? que cuando usas láser, vaporizas la lesión. Y en ese vapor podrían salir fragmentos del virus. Entonces Ya, podría perfecto. contagiarse la persona que está haciendo el tratamiento. Es poco probable, pero por eso se toma la precaución. Con nitrógeno líquido, en cambio, el virus no se dispersa, no se vaporiza. Gracias. Bien. Muchachos, creo que logramos con éxito las dos actividades. Patricio nos mandó una serie de sugerencias que estamos implementando con respecto al tema de nuestra plataforma, así que espero que esos cambios ustedes los noten y que sean positivos. Mañana en la mañana tenemos cáncer mamario y cáncer de endometrio, y en la tarde tenemos cáncer de cérvix. La clase de cáncer de ovario del doctor Núñez va a ser asincrónica y se las voy a subir. Por lo tanto, les quería ofrecer cambiar la clase de cáncer de cérvix del martes en la tarde para el miércoles en la mañana, de tal manera que no tengamos 3 clases presenciales mañana. Denle una vuelta, Patricio, y me lo comentan, ¿ok? Bueno, ya yo le respondo. Bien, ya muchachos, que tengan un muy buen día. A leer el apunte, pueden buscar en el libro de la Católica aspectos sobre el HPV, está bien completo ahí, y yo voy a ver si les subo un apunte de cáncer de cuello uterino para que puedan leer. El de cáncer de mama, pueden leer patología mamaria. Si no me falla la memoria, hay un archivo que tienen, voy a ver si ya lo subimos, y si no lo voy a subir un ratito. Pero cáncer de mama también está bastante bien esbozado en el libro de la Católica. Bien, muchachos, buen día para ustedes.